Hola queridos amigos, hoy les traigo un tema muy interesante en astrología. Tiene que ver con nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual por supuesto, y tiene que ver con esa área de nuestra vida que a veces no queremos ver, con esa área de nuestra vida que está allí guardada en un rincón, que a veces ignoramos, a veces queremos entender, a veces queremos superar, a veces queremos ignorar, pero siempre está allí y de la que tenemos que sacar herramientas para pues vivir nuestra vida en el futuro. Te estoy hablando de la casa 8 en astrología. Esta casa 8, digamos que es muy importante, es una casa muy difícil de entender, es una casa muy difícil de trabajar, es una casa donde estamos nosotros allí con temas que no queremos compartir. Es muy difícil que alguien acceda a nuestra casa 8 y es muy difícil entender qué hay dentro de ella para poder trabajarla adecuadamente. Te estoy hablando de la casa natural de Escorpio. Escorpio es el dueño de la casa sería la casa 8 en astrología y en esta casa vamos a ver, digamos, esa área de nuestra vida que guarda todo lo secreto, todo lo que está allí oculto, todo lo que está guardado, todo lo que está en nuestro consciente. Alguna parte de ella también podría ser nuestro inconsciente, pero sobre todo, digamos, es todos los temas en nuestra vida que hemos manejado a través del dolor, lo que nos ha causado dolor, lo que nos ha causado sufrimiento, lo que nos ha dañado. Allí están acumulados todos los traumas, todas las heridas, todos los traumas que hemos vivido, digamos, racionalmente, que hemos entendido que ha sido así en nuestra niñez, en nuestra juventud o en la vida adulta. También los traumas que nos causaron cuando nosotros éramos, digamos, muy pequeños y todavía no teníamos conocimiento de eso, pero todo eso queda guardado allí. En la casa de Escorpio los temas son de oscuridad y son de intensidad. En Escorpio nada es fácil, todo es al extremo, al límite. Son temas muy pesados en nuestra vida y son temas que todos tenemos. No existe nadie en este mundo que no tenga esa casa número 8, que no tenga la constelación de Escorpio en alguna zona de su vida y que no tenga estos temas acumulados allí, porque no importa nuestra condición, nuestra raza, nuestras creencias, no importa si somos de la realeza o del común, no importa nada. Todos tenemos a Escorpio en alguna parte de nuestra vida y todos tenemos esa cara oscura también en alguna parte de nuestra existencia que tenemos o allí guardada o que mostramos a los demás. Digamos que en Escorpio vamos a estudiar qué es el segundo signo de agua. El primero sería Cáncer, el segundo es Escorpio, el tercero sería Piscis y es un gran triángulo de agua en nuestra existencia que nos va a hablar de el mundo sentimental, el mundo emocional, porque todo lo que ocurre allí lo vamos a sentir, digamos, de una manera muy intensa, muy profunda. En Cáncer son las aguas limpias de Cáncer, en Cáncer son los sentimientos y la luna, pero ya cuando pasamos a Escorpio, digamos que es todo esto tan pesado que hay allí acumulado en nuestra vida y se maneja a través del agua turbia. La mejor manera de describir a Escorpio sería el ave fénix. Allí se estudia el tener que morir, cuando algo está dañado muere, se acaba, se extermina y vuelve a renacer. El ave fénix que muere y sale de las cenizas, renace de las cenizas. Entonces esa es, digamos, la simbología de la casa 8 y ese es el tema de hoy porque es una casa mucha importancia en nuestra vida. En la casa 8 tenemos acumulados todos esos temas difíciles en nuestra vida. En la casa número 12 ya tenemos las herramientas para trabajarlas. Tenemos que aprender cómo utilizar las herramientas para volvernos, digamos, esos maestros y trabajar en la sanación personal o en la sanación de los otros. Pero en la casa 8 todavía nos cuesta mucho porque en la casa 8 hasta ahora tenemos el trauma y el dolor como tal. Entonces empezar a interiorizar, empezar a entender ese trauma, empezar a entender ese lado oscuro de nosotros, empezar a sentir y a entender ese dolor y a metabolizarlo y a poder tener las herramientas, conseguir las herramientas para poderlo trabajar, digamos que es un proceso largo que vinimos a vivir y que está allí para que permanentemente pues tengamos que ver con esto. Cuando hablamos de Escorpio tenemos que hablar que es un signo de modalidad femenina porque es un signo de agua, es de una polaridad fija. El eje 8-2, que es Escorpio-Tauro, son signos de modalidad fija, tienen sus ideas y su forma de ser que es casi que inamovible y también es algo que vinimos a trabajar porque venimos de la casa 7. En la casa 7 ya sabemos que estudiamos la pareja, estudiamos las relaciones de a dos, estudiamos las sociedades y estudiamos el equilibrio. En la casa 7 es la casa de Libra y estudiamos el equilibrio de nuestra vida.
Y ya de la casa 7, si la hemos trabajado adecuadamente, pues tenemos el equilibrio para manejar eso tan intenso que viene a la casa 8. Entonces digamos que en la casa 8 ya tendríamos que manejar el equilibrio de todas esas emociones y de toda esa intensidad que tenemos allí. En la casa 8 estamos manejando los traumas que nos han causado o los que le hemos causado a los demás. Todo lo que ha llegado a nuestra vida como un trauma, digamos que así sepamos que fue un trauma o no lo sepamos, si entró a nuestra vida como dolor, como algo que nos causó daño o dolor, es un trauma. Y entonces allí yo haría referencia a esa novela épica de Dante que nos hablaba del infierno y que el infierno tenía unos niveles y que en esos niveles había un nivel diferente de sufrimiento y que ese sufrimiento era, digamos, la pena que tenían que pagar las almas y eso tenía unos niveles, digamos, allá de penas y de dolor. Pues en la casa 8 digamos que es lo mismo. Allá tenemos el trauma, la cárcel y el Hades, o sea, el infierno de nuestra vida. Y entonces allí tenemos el dolor acumulado y digamos hay traumas que nos han causado más o menos dolor y están allí acumulados en la casa 8. Entonces, de acuerdo a los traumas que tengamos, pues es como vamos a manejar esa casa 8. Tenemos la sombra, porque todos, absolutamente todos, tenemos dos partes de nuestro ser. Tenemos la sombra dentro de nosotros y esa sombra es algo que de pronto cuando éramos niños nos prohibieron y nos dijeron, eso está mal, eso no se hace, eso está prohibido, eso es incorrecto. Y nosotros de pronto desde pequeños deseábamos o nos interesaba o teníamos alguna afinidad con algún tema que era como tabú. Entonces todo eso está acumulado allá y es parte de la sombra, esos deseos y esos temas que en la vida manejamos con pasión, digamos, pueden estar dentro de la sombra de nosotros. En la casa 8 estudiamos la vida sexual, estudiamos las pasiones que podemos o no podemos controlar. Estudiamos la vergüenza porque allí lo que está oculto muchas veces no queremos compartirlo y no con nadie. No queremos, es muy difícil que queramos compartir esos temas con alguien. Entonces la vergüenza está muy asociada a la casa 8. Están asociadas a los miedos porque nosotros cuando hemos sufrido algún trauma, algún dolor, alguna situación difícil en nuestra vida, pues hemos quedado con ese dolor y ese dolor hace que nos sintamos vulnerables y que nosotros entendamos en el fondo que en el momento que pasó alguna situación dolorosa en nuestra vida fuimos vulnerables y no fuimos capaces de defendernos ante una situación que nos estaba agrediendo. Entonces allí hay mucho miedo, el miedo a que esto no se repita, el miedo a que situaciones así no se vuelvan a vivir y ese miedo hace que allí tengamos en la casa 8 los miedos exacerbados como el horror, como el terror. En la casa 8 también vamos a estudiar los temas, digamos, de la economía, porque el eje 2-8 maneja la economía Tauro, maneja la economía personal, lo que podemos ganar, lo que podemos conseguir con nuestro cuerpo, con nuestra corporalidad. En la casa 8 son las herencias, lo que nos llega por estar allí, a nivel karmático, nos llega como un regalo. Nos llega la herencia de nuestro padre, no trabajamos nada, él trabajó, él consiguió y nos llegó la herencia. Nuestros abuelos, probablemente ellos trabajaron, se esforzaron, hicieron todo lo que nosotros nunca hubiéramos sido capaces de hacer y nosotros vamos a recibir, digamos, la herencia. Nuestro marido, nuestra esposa, bueno, en fin, digamos las herencias, los temas de economía, digamos, de los otros, los temas de impuestos, los temas de deudas, todo eso lo vamos a estudiar en la casa 8 también. En la casa 8 manejamos los apegos. ¿Y por qué? Porque los apegos, digamos, son ese sentimiento de aferrarnos a alguna situación. Cuando hemos tenido, digamos, situaciones en nuestra vida o en nuestro linaje familiar que hemos aprendido porque nuestros padres tenían estos comportamientos o nuestros abuelos tuvieron esos comportamientos y nuestros padres también los aprendieron y nosotros también, digamos, cogemos parte de esos comportamientos y nos quedamos allí viviendo esto. Entonces, digamos que nos aferramos a las cosas, nos aferramos a lo que creemos que necesitamos y sin lo que creemos que sin eso no podemos vivir. En Escorpio se estudia el blanco o el negro, allí no hay tonos medios, allí es te quiero o te odio. Allí no es más o menos, no, allí es blanco o negro, te amo, te odio, estás conmigo, yo te amo, pero al fondo tú estás haciendo lo mismo que mi padre, mi abuelo o alguien en mi pasado, entonces yo te odio.
Si hay se manejan los apegos, si estás conmigo, te amo, pero si te vas, entonces mejor que te mueras. Mejor que si no estás aquí haciendo lo que yo quiero, entonces te odio y que te mueras. Eso es una cosas extremas. En Escorpio manejamos los extremos, manejamos el veneno que tiene que transformarse para volverse, digamos, la cura a los males. Entonces es esa transformación que vamos a manejar allí en los temas de Escorpio y en la casa 8. Cuando hablamos de la casa 8 también tenemos que hablar de el regente de la casa. La casa es Escorpio, la constelación, y el dueño de la casa es Plutón. ¿Y quién es Plutón en nuestra vida? Plutón es un personaje muy importante. Plutón fue descubierto por allí en 1930. Antes de que Plutón apareciera, digamos, a los ojos de la humanidad, el regente de esta casa era Marte. Marte habla de temas viscerales, de temas de sangre, de temas, digamos, de movimiento. Marte es el arrojo, el impulso, el movimiento, una energía que casi que es incontrolable, que no se frena, pero es una energía directa que va canalizada. En Plutón es, digamos, esa energía que está allí contenida, y digamos que Plutón ya es una energía más poderosa que está haciendo, digamos, unas transformaciones muy, muy grandes en nuestra vida y nos trae temas, digamos, muy profundos en nuestra vida. Cuando hablamos de Plutón, hablamos de que él es el representante en mitología del Hades. Hades era un dios. En mitología, Hades es el dios del inframundo. Hades representa al ángel caído. Hay muchas personas que son muy religiosas o siguen mucho los temas religiosos, y cuando nosotros vamos a estudiar astrología a profundidad, vamos a darnos cuenta que las religiones y la astrología tienen mucho que ver, que no es un tema así como que la astrología es un tema de ocultismo y la religión es un tema sano y de filosofías y de dioses, porque cuando estudiamos astrología de verdad y la estudiamos a profundidad, nos damos cuenta que son los mismos personajes y las mismas historias contadas desde puntos de vista diferentes. Entonces, en astrología nosotros estudiamos la mitología, y la mitología nos habla de Hades, de ese ángel iluminado. Hades en la mitología era un dios. Él estaba allí como uno de los dioses del Olimpo, y da un paso al lado, y al dar un paso al lado, pues se convierte en ese ser que se va al inframundo y empieza a manejar el infierno, empieza a manejar esa área, digamos, oscura, allá profunda del infierno. En la religión cristiana, que tiene mucho que ver con la mitología y tiene que ver mucho con la astrología, porque son los mismos temas contados de diferente forma, en la religión cristiana nos están hablando de los apóstoles y el apóstol caído, el apóstol que es Judas, que niega y traiciona a Jesús, que es un dios, y traiciona a Jesús, y entonces se va allí a ser, digamos, el ángel caído y a ser el dios del inframundo. Entonces estos temas de astrología, mitología, religiones son temas que son muy, muy afines unos a otros, son temas que van de la mano y son temas que pues trabajan unos con otros. Cuando hablamos de Plutón, también tenemos que hablar que Plutón maneja el poder, el control que tienen los que tienen poder, o el control que tenemos nosotros y que queremos tener, digamos, sobre los otros, sobre nuestra pareja o sobre alguien que esté muy cerca de nosotros, sobre nuestros empleados o los que trabajan con nosotros, bueno, en fin. Cuando hablamos de Plutón también vamos a hablar de la intimidad, porque allí en Plutón hablamos del mundo sexual, pero hablamos de la intimidad como esa parte de nosotros a la que, digamos, es muy difícil acceder, y solamente la compartimos con muy poca gente y de una forma, digamos, muy especial. Hablamos de las grandes transformaciones, es el ave fénix que cae y que renace. Entonces es transformar el veneno en suero. Hablamos de esas grandes transformaciones en la vida. Y hablamos, digamos, que Plutón, donde esté en nuestra carta astral de nacimiento, nos va a decir que allí estaba el monstruo debajo de la cama. Si lo tenemos, pues ya sabemos, en cada casa astrológica maneja, digamos, esa parte difícil en los temas de la casa astrológica. Si es en las casas de agua, por ejemplo, serían temas muy difíciles, porque las casas de agua son los temas de los sentimientos. Entonces, Plutón en la casa 4, por ejemplo, que es la familia, sería el monstruo debajo de la cama. Serían esos temas difíciles en nuestra familia que nos van a traer mucho dolor, o esos temas o esos eventos que ocurrieron en nuestra infancia que nos van a traer mucho dolor en la vida.
Si estamos hablando de Plutón en casa 8, pues digamos que son traumas y son abusos que han ocurrido con nosotros. Pueden haber traumas allí de alguna situación de nuestra vida, en cualquier tema, o puede ser, digamos, algo que nos cause mucho dolor. La casa número 12 son los temas del fondo de nosotros, entonces son temas que nos van a causar también mucho dolor y son temas que están allí guardados y que Plutón al estar allí va a ser un tema de mucho dolor y de mucho, digamos, trabajo a través de terapia, porque en la casa 8 y en la casa 12 vamos a estudiar las terapias a las que tenemos que acceder para sanar esos temas tan dolorosos en nuestra vida. Cuando tenemos en la casa número 8 o tenemos en Escorpio, digamos, otra clase de aspectos como cuadraturas, que ya sabemos que las cuadraturas en astrología son temas difíciles, son temas disarmónicos, entonces digamos que van a ser temas muy dolorosos también. Las cuadraturas, las oposiciones o las tensiones en astrología son temas difíciles que están allí en la casa número 8, van a ser a través del dolor. Si está un personaje como por ejemplo Marte, o está Plutón, o está Quirón en casa 8, Quirón nos habla de abusos y de traumas a través de los abusos, y Plutón y Marte nos hablan de dolores allí en la casa 8. Si tenemos el Sol en casa 8, vamos a ver que son temas relacionados con el linaje familiar y con el padre. El Sol representa a nuestro padre porque es nuestra energía básica y fundamental de vida. El Sol es en nuestro padre en la vida, y entonces los comportamientos que mi padre tuvo, la cara oscura de mi padre, los comportamientos, digamos, en el trato con mi madre, la relación entre ellos, qué tan sana o qué tan disarmónica fue esa relación. Todo ese linaje familiar lo traemos a nuestra vida, digamos, presente, y si tenemos el Sol ahí en casa 8, quiere decir que mucho de eso hemos cogido nosotros y tenemos que aprender a trabajar. El Sol en casa 8 dice que muchos de esos comportamientos oscuros de infidelidades, de problemas, digamos, en las relaciones con el otro, los vamos a traer a nuestra vida también y los vamos a querer manejar de una manera, digamos, similar, porque son patrones de comportamiento aprendidos. O buscamos personas que usen los mismos patrones de comportamiento, personas que se comporten como se comportaba mi padre, mi abuelo o alguien en mi linaje familiar, para, digamos, y aceptar una persona con las mismas características y seguir en el mismo patrón, porque son energías que nos llevan a esto, para que tarde o temprano las aprendamos a manejar. Si lo que tenemos en casa 8 es la luna, los temas de la luna en 8 es un tema muy doloroso, es un tema de intensidad y es un tema que nos habla de que la luna quiere acaparar, quiere poseer. La luna en casa 8 habla de que quiere controlar. Nos aferramos a la pareja, nos aferramos a las relaciones, nos aferramos a una situación y no nos queremos desanclar de esa situación, desligar de esa situación, pero puede llegar a ser algo muy insano si nos manejamos en las energías bajas de la luna, y en la casa 8 es muy fácil caer en esas relaciones y esas energías bajas de la luna. Es algo a lo que nos aferramos y que no queremos, una situación en nuestra vida que no queremos cambiar, no importa lo que pase, porque estamos aferrados a algo. Entonces el tema de la luna allí también es un tema de terapia, es un tema de mucho conocimiento, de mucha introspección y de conocer qué es lo que nos estamos aferrando y a qué es lo que nos está haciendo daño, pero a pesar de eso estamos ahí aferrados y que no queremos soltar. En la casa número 8, si tenemos planetas, por ejemplo, personales, como Venus, por ejemplo, Venus en 8 quiere decir que Venus es el amor. Venus en 2 sería el amor, sería las relaciones vinculares, las relaciones con los otros. En la casa número 8, Venus nos estaría hablando de las energías bajas de Venus. Entonces, en las energías bajas, Venus es una persona que ama el poder de Plutón, el poder que Plutón me da. Amo ese poder y te amo a ti porque me das el poder de algo. Te amo a ti por el dinero que tú tienes, porque en la casa 8 estudiamos en los recursos de los otros. Entonces yo me enamoro de ti por el poder que tienes, por la posición que me das, por el dinero que tienes, porque amo tu dinero, amo tu posición, amo lo que es, y me aferro y me vuelvo posesivo y me vuelvo celoso y me vuelvo intenso. En la casa 8 estudiamos la intensidad porque en la casa 8 digamos que nada es suave, y Venus allí podría, digamos, mostrarnos una cara muy baja de las energías de Venus, donde esa intensidad nos lleva a que seamos celosos, controladores y queramos estar ahí anclados a una pareja por lo que representa esa pareja para nosotros, más que por el amor en sí. Si tenemos un planeta
como por ejemplo Saturno en casa 8, pues son temas de Saturno, es la ley, son los temas de Capricornio, es ser estrictos, es ser muy rígidos. Entonces allí seríamos muy convencionales, muy estrictos en nuestras relaciones, manejaríamos, digamos, todo a través de lo que es muy convencional, incluso de la frialdad, porque, digamos, los temas allí de casa 8 podrían ser muy intensos y Saturno al ser la ley, podrían haber temas allí de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pueden ser temas que nos den unas grandes oportunidades de transformación en la vida, pero Saturno donde está, digamos, es la maestría que tenemos que hacer en la vida, porque nos muestra la cara más difícil y más difícil de superar en la vida. Y si tenemos un planeta como Neptuno, ¿quién es Neptuno? Neptuno es el regente de la tercera casa de agua. Neptuno es, digamos, el regente de Piscis. ¿Y Neptuno qué nos va a decir? Que Neptuno es el mundo de las ideas universales. Neptuno, donde quiera que esté en nuestra carta astral de nacimiento, nos da esa sensación de nebulosa. Todo lo miramos a través de un filtro. Si tenemos a Neptuno allí, probablemente esos temores, esa sombra, esas pasiones, eso que tenemos en la casa 8, lo vamos a mirar con un filtro. Vamos a ver que todo allí es en nebulosa. Vamos a querer ver las cosas de una manera que no son. Vamos a querer, digamos, autodecirnos mentiras para ver las cosas de la forma que no son. O queremos evadir la realidad y evadir los problemas a través de algo que nos haga tener un filtro, algo que nos haga, digamos, olvidar esto, que podrían ser, digamos, algún alucinógeno, algún vicio, la bebida, cualquier elemento de distracción que nos saque del mundo real y nos saque del dolor a través de esas nebulosas que nos trae Neptuno en nuestra vida. Si lo que tenemos allí es, digamos, una energía muy grande, digamos también quiere decir que es un tema muy importante en nuestra vida. Si hay muchos planetas, hay muchos aspectos, hay muchas situaciones en la casa 8 o donde tengamos a Escorpio o donde tengamos a Plutón, digamos que es una situación en la vida que va a ser muy importante. Quiere decir que el universo nos puso a trabajar esto. A través del dolor y a través de las situaciones nos puso a trabajar esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues realmente manejarlo, realmente buscar terapia si la necesitamos o realmente introspeccionar en estos temas para sanarnos, autosanarnos, porque aquí lo que se quiere al final es que transformemos el veneno en suero, que transformemos ese elemento que está dañado, que nos ha dañado en la vida, en algo positivo. De allí podemos sacar, digamos, grandes lecciones de vida, de allí podemos sacar, digamos, esa área de nuestra vida que nos transforma. De allí podemos, digamos, hacer el gran paso evolutivo porque la casa número 8 está allí para que tengamos evolución en nuestra vida, para que realmente manejemos la evolución espiritual. Entonces, el tema evolutivo en la casa número 8 es de suma importancia, el tema evolutivo es definitivo. Te invito a que busques dónde está Escorpio en tu carta astral natal. Te invito a que busques dónde está Plutón en tu carta astral natal. Te invito a que introspecciones en estos temas que son muy importantes en nuestra vida, en que busques qué es lo que ha pasado allí y que tratemos de buscar una sanación porque realmente nuestro espíritu y nuestra personalidad, pues digamos, lo necesita. Y de aquí vamos a sacar, pues digamos, a ganar mucho en este recorrido, porque si logramos, digamos, balancear este camino difícil, si logramos sacar el equilibrio de la casa número 7 y llevarla a la casa número 8, manejar esa sombra, sacarla del límite, llevarla al centro. Si tenemos sentimientos en la casa 8 que son muy profundos, son muy intensos, como son temas, por ejemplo, celos excesivos, sacarlos del límite, llevarlos al centro. Si son temas de deseo excesivo, sacarlo del límite, llevarlo acá. Si cualquier tema que tengamos en la intensidad, pues tenemos que sacarlo de allí y llevarlo y centrarlo y volverlo equilibrado en nuestra vida. Ya para concluir, te quiero decir que la casa 2, la casa 8 son temas que se complementan, son temas muy similares, pero opuestos complementarios. En la casa 2 estudiamos, digamos, la economía personal, en la casa 8 la economía de los demás. En la casa 2 estudiamos el gusto, en la casa 8 estudiaríamos el deseo. En la casa 2 estudiamos lo simple, en la casa 8 estudiamos lo complejo, lo complicado. En la casa 2 estudiamos lo que amo, el amor, lo que me da amor. En la casa 8 estudiamos lo que me da placer.
en la casa 8 estudiamos lo que me satisface. Entonces, todos estos temas van relacionados, van de la mano, es un eje muy importante, es un eje definitivo en nuestra vida y yo te invito a que hagas introspección de esto, a que lo conozcas y a que introspecciones cómo podemos dar el salto evolutivo en el desarrollo espiritual a través de los temas difíciles en nuestra vida. Por ahora no más, te agradezco que hayas visto este video. Te agradezco que hayas visto este canal. Si te gustó, compártelo, suscríbete y te espero aquí prontamente para hablar de los temas que nos interesan. Un abrazo. Chao.